Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Una clase más, clase número 73 de este curso sobre Emuná Bitajón, confianza y fe en Dios. La clase de hoy la titulamos Dios todo lo puede. Estuvimos hablando en las últimas clases de la fuerza que tiene la tefilá, la fuerza que tiene el pedirle a Dios, y no solamente eso, sino que Dios ansía y Dios pide que le pidamos. Incluso ya mencionamos varias veces en este curso que a veces, o muchas veces tal vez, Dios nos manda alguna situación tal vez complicada, especialmente para que nosotros nos acordemos de Dios y le pidamos, hablemos con Él, y no solamente eso, sino para que Dios esté, más bien, Dios nos manda esas situaciones difíciles para que nosotros nos acordemos de Él y nos apeguemos a Dios. Hoy vamos a seguir hablando de lo que es la fuerza de las plegarias, la fuerza de los rezos en general, y como ya explicamos ayer, que una de las definiciones, no traducciones, sino una de las definiciones, y tal vez la definición principal de lo que significa emuná es tefilá, rezarle a Dios. ¿Por qué? Resumimos rápido. Todo lo que significa emuná es saber que todo depende de Dios. Nuestra salud depende de Dios. Nuestra economía depende de Dios. Nuestro trabajo, nuestro negocio depende de Dios. Nuestra situación familiar, social, depende de Dios. Entonces, si todo depende de Dios, debemos nosotros de pedirle a Dios que nos vaya bien en todos esos ámbitos de nuestra vida, en el tema económico, tema social, tema familiar, tema de salud, etcétera, etcétera. Zoto Meret, ahora sí vamos a comenzar. Esto quiere decir, Shadam Shiesh Lemuná, una persona que confía realmente en Dios, Yodea sabe que en cualquier situación que se encuentre, Dios puede solucionar cualquier faltante o problema o situación complicada que tiene. Por ejemplo, ¿en qué? Y vamos a dar una lista grande porque a lo mejor alguna vez no pensamos que Dios puede solucionar todo. Como ya hemos explicado, que muchas personas piensan que Dios únicamente está para solucionar las cosas que ya son imposibles de solucionar. Por ejemplo, cuando alguien ya está en una situación crítica de salud, o cuando el negocio ya se está cayendo, o cuando el problema familiar ya está a punto de tronar. Pero no solamente Dios está para esas situaciones, Dios está para los pequeños detalles, para los pequeños problemas o para los grandes problemas. Dios está también para antes de que llegue el problema. No solamente hay que pedirle a Dios que resuelva el problema, sino debemos de pedirle a Dios que no llegue el problema. Y así lo dice la Gemara, que la persona se acostumbra a pedirle a Dios a que no llegue la situación complicada, a que no llegue el problema, a que no llegue la enfermedad. Y si así le pedimos a Dios, nos vamos a ahorrar muchos problemas en la vida. Y ahora sí vamos a decir varios ejemplos por los cuales debemos nosotros de pedirle y de rezarle a Dios todos los días de nuestra vida, ya sea en temas económicos, ya sea que nos rinda el dinero. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que a veces el dinero no nos rindió como a veces nos rinde? Ya sea que en el negocio nos vaya bien, ya sea que podamos pagar nuestras deudas a tiempo. Y hoy en día, ¿cuántas deudas? ¿Cuántos, cómo lo podemos explicar? ¿Cuántas responsabilidades y obligaciones económicas tenemos? Y es una realidad. Hoy en día tenemos que pagar la luz, el gas, el agua, el teléfono, los celulares, el gasto a la pareja, la renta, el mantenimiento, la colegiatura, la comida, servicio médico,
ya sea los seguros de gastos médicos, ya sea algún doctor, el dentista de los hijos, y hay una lista todavía muy grande. Entonces, realmente debemos de pedirle a Dios ayuda económica, porque si no fuera por Dios, no tendríamos absolutamente nada. También debemos de pedirle a Dios Shalom Bait, una buena armonía familiar, que nos llevemos bien con la esposa, con la pareja, que nuestros hijos salgan en buen camino, que en la casa hay un ambiente bonito, no de peleas, no de enojos, no de gritos. Todo eso debemos de pedírselo a Dios. También de la salud. ¿Saben ustedes qué se necesita para que una persona goce de buena salud? Una vez llegó un hombre que tenía problemas de las anginas y llegó con el doctor y le dijo, un doctor religioso, y le dijo, doctor, me duelen las anginas, ¿cómo puede ser que me duelan las anginas? No es justo que me duelan las anginas. ¿Por qué sucede eso en el cuerpo? Y el doctor le dijo, querido hombre, ¿sabes qué milagro es que todo tu cuerpo trabaje bien, menos las anginas? Si supieras cuántos milagros deben de pasar cada segundo para que tu sangre corra bien, para que tu corazón trabaje, tu hígado esté trabajando bien, tus riñones funcionen bien, todas tus articulaciones, todas tu parte de sangre, todo. ¿Sabes qué milagro es que todo tu cuerpo funcione bien y tú te estás quejando por unas anginas? El doctor le quiso decir, y es lo que quiero transmitirles, que realmente el estar sanos, que podamos hablar, que podamos ver, que podamos escuchar, que podamos estar aquí frente a frente, sanos, es un milagro realmente gigante. También eso debemos de pedírselo a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra salud depende de Dios. O por ejemplo, Tzarich Limkorlik no dirá, una persona necesita ya sea comprar, vender, rentar una casa. ¿Saben qué se necesita? También de eso debemos de pedírselo a Dios. O por ejemplo, una persona tiene problemas con algún vecino, tiene problemas con algún compañero de trabajo. También eso depende de Dios. ¿Qué depende de Dios? No solamente que uno se lleve bien con el vecino o con el compañero de trabajo, sino si tiene algún problema con el vecino, con el compañero de trabajo, Dios lo mandó. ¿Para qué lo mandó? Eso ya es un tema que lo hablamos hace a lo mejor 30 o 40 clases. O por ejemplo, y el Adab Sotimina Derech, o una persona tiene algún hijo que se salió del camino correcto, algún hijo travieso, algún hijo que no se comporta como el papá, la mamá quiere, también eso debemos de pedírselo a Dios. No pensemos que ya fue mala suerte que una persona se casó con tal persona o que el hijo nació así, mala suerte. No, Dios a lo mejor mandó esa situación para que te acuerdes de Dios y le pidas a Dios que te ayude. Todo absolutamente depende de Dios y todo debemos nosotros de pedírselo a Dios. Si no a Dios, ¿a quién entonces? O un Ignaz le Matzavidikaon, una persona tal vez entró a una situación de depresión, alguna situación de que está decaído, que está triste, que está cabizbajo. Pídele a Dios que te ayude. No pienses que eso depende de ti y no te va a ayudar Dios. Dios te puede mandar la situación que tú desees, que tú pidas. Tienes que hacer algo. Pídeselo a Dios. Así de fácil. Muchas personas nos equivocamos y buscamos otros caminos para solucionar las cosas y nos olvidamos que la fuente principal está allá arriba, viene de Dios. Tenemos que abrir la llave de la bendición, de la salud, de la buena economía, de inteligencia, de buena pareja, de buenos hijos. ¿Cómo se abre la llave? Abre un libro, abre tu corazón y empieza a hablar con Dios. Así de fácil. O Pecole Hayosif Mirato,
O como ahorita les puse 10 ejemplos, más o menos. Cada quien que piense en dónde necesita alguna salvación, dónde tiene algún problema, dónde está su situación complicada y que sobre eso, que le pida a Dios ayuda. Un email automáticamente y car ishtadlutole malejes ronohu al yedete fila. Como ya hemos mencionado muchas veces, la persona tiene que esforzarse, tiene que ir a trabajar, tiene que ir con el doctor. Si alguien se siente mal, tiene que tomar alguna medicina. La persona tiene que esforzarse en la educación con sus hijos, tiene que hacer un gran esfuerzo para llevarse bien con su esposa, con su esposo, etcétera. Pero así como existe el esfuerzo físico de ir a trabajar, de ir con el doctor, de esforzarse en el trabajo, también hay un esfuerzo llamado rezarle a Dios. Y así dice el Hazonish, el famoso Rabbi Yeshayahu Karelitz, dentro del esfuerzo de ir a trabajar, dentro del esfuerzo de ir con el doctor para curarse, existe un esfuerzo llamado tefilá. Este esfuerzo es llamado rezarle a Dios. Y debemos de saber que este esfuerzo de rezarle a Dios es el más importante de todos los esfuerzos. Tenemos que hacer todos los esfuerzos, rezar, ir a trabajar, ir con el doctor, esforzarse, pero el más importante es el esfuerzo de la tefilá. Seguimos. Igualmente, así como para las cosas físicas, como ya mencionamos estos 10 ejemplos, buena salud, buena economía, buenos hijos, vender alguna propiedad, etcétera, etcétera. Cada quien que sepa sus necesidades materiales, también las cosas espirituales, debemos nosotros de pedírselas a Dios. Y ya también lo hemos mencionado, Dios, quiero ser una mejor persona, quiero ser más dadivoso, quiero ayudar más a los demás. Ayúdame Dios en ser menos enojón, ayúdame Dios en enojarme menos, ayúdame Dios en tener más fe en ti. Todas las cosas espirituales también debemos nosotros de pedírselas a Dios. Dios, quiero rezarte mejor. Dios, quiero conectarme más a ti. Todo debemos de pedírselo a Dios porque todo depende de Él. Amascaná, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado los últimos días. La Mascaná, todo lo que hemos hablado las últimas clases, 3, 4 clases, es lo siguiente. La persona tiene que pedirle a Dios, tiene que rezarle a Dios, tiene que platicarle a Dios todos sus faltantes y necesidades particulares. Porque toda la verajá, toda la bendición, toda la alegría, la felicidad, la salud, etcétera, 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 vienen únicamente de Dios. Viene Yadúa, pero ahí viene algo muy importante. Para que nosotros manifestemos y le demostremos a Dios que lo que nosotros le pedimos, eso que manifieste, que el hecho de rezarle a Dios, perdón, quiero utilizar las palabras correctas para dar un buen mensaje. Para que nosotros le demostremos a Dios que todo lo que nosotros le pedimos, le estamos manifestando que viene de Él. En otras palabras, si yo le digo a Dios, Dios, mándame salud, ¿qué le estamos manifestando a Dios? Que la salud viene de Él. Si nosotros le pedimos a Dios, Dios, dame buen sustento, buena economía, ¿qué le estamos manifestando y demostrando a Dios? Que nosotros confiamos que eso depende de Él. Ahora, mientras más detallemos nuestras necesidades a Dios, más le vamos a manifestar que eso depende de Dios. En otras palabras, para que quede más claro todavía, si yo le digo, Dios, mándame salud, así tan general,
no es una manifestación total que toda tu salud depende de Dios. Mientras más lo detalles y lo especifiques, más le estarás demostrando y manifestando a Dios, y tú lo entenderás más que todo viene de Él. Un ejemplo para entenderlo, a ver si me doy a entender bien. Con el ejemplo se va a entender, yo creo, un poco más. Imagínense una persona tiene algún problema de salud y viene con Dios y le dice, Dios, ayúdame a que salga adelante, ayúdame Dios a que me sienta bien, he tenido dolores, he tenido molestias, me ha dolido la cabeza y la verdad Dios, todo depende de ti, el hecho que me duele la cabeza depende de ti, estos problemas estomacales dependen de ti Dios, he tenido dolores en la pierna, en el brazo, y yo sé, Dios, que todo depende de ti. De ti depende que me sienta bien del brazo, que ya no tenga migraña, que pueda caminar bien, que, etcétera, etcétera. Si tú especificas tanto, entonces tú le estás demostrando a Dios que todo eso depende de Él. Pero si tú únicamente le dices, Dios, ay, dame salud, por favor, échame una buena economía para la familia. Como que falta el hecho de demostrarle que todo depende de Dios. Es por eso que la persona debe de especificar y detallar más cuando le pide algo a Dios. Hay dentro de las tefilot, dentro de nuestros rezos, como les digo, debemos de especificar un poco más, pero no al grado de que tú decidas lo que Dios tenga que hacer contigo. Por ejemplo, tú tampoco le puedes exigir a Dios en una forma exagerada, Dios, me tienes que curar. Oye, bájale. Dios no es un botón que le aprietas y te da cosas. Dios es tu apoyo. Dios es tu papá y Dios quiere que confíes en Él, no que le exijas cosas. Entonces vamos a tratar de dividir en tres partes la manera que nosotros a veces le rezamos a Dios y vamos a encontrar la manera más correcta. Vamos a dividir en tres. La primera es la más general, como ya la mencionamos. Dios, ay, mándame salud, por favor. Ay, mándame una buena economía. Ahí tú no estás especificando y detallando lo que quieres de Dios y automáticamente no le estás manifestando que todo depende de Él. Esa es la primera categoría que no es muy buena. Aunque tú estás confiando en Él, pero no estás siendo claro ni estás demostrándole que todo viene de Dios. Vamos a la tercera categoría y después vamos a la segunda. La tercera es en forma, como ya dijimos, en forma de exigirle, en forma de presionar a Dios. Dios, mándame salud. Dios, mándame esto porque soy tu hijo. Dios, necesito que me lo mandes. Oye, bájale. Como les dije, Dios no es un botón que te tiene que mandar cosas. Y la segunda categoría es la que nosotros debemos de aplicar para cuando rezamos. Dios, todo depende de ti. Papi, si no fuera por ti, no tendría salud, no tendría salud. Dios, la verdad te pido de todo corazón, me doblego hacia ti, mi querido papá, querido papi, Dios, te pido porque únicamente tú puedes resolver mi problema económico. Dios, si no fuera por ti, ahorita no estaría vivo. Dios, te lo pido por favor. Tengo un pariente con alguna enfermedad. Te pido por favor, Dios, que lo cures y me doblego a ti, porque sé que si tú no le mandas la salud, nadie podría mandársela. En esta segunda forma que estamos mencionando, que es la número 2, según el orden que dijimos y como explicamos ahora, tú estás, número 1, doblegándote hacia Dios. Número 2, estás manifestándole que todo depende de Él. Y así automáticamente Dios se sentirá con la responsabilidad de que tú estás confiando en Él
y Dios te mandará todo lo que le estás pidiendo. Es por eso que cuando la persona llega a este nivel de confianza total e íntegra en Dios, Dios se siente como que responsable y te va a mandar todo lo que tú le estás adjudicando a Él. Pero recuerden, es muy importante de rezar de esta manera. Número 1, doblegándote, entendiendo que todo depende de Dios. Y muy importante, no presionar la situación, porque si uno presiona de más, entonces a veces Dios te puede decir, bueno, ya toma, y aunque no sea para tu bien, como hay una historia, tal vez un poco chusca, poco chistosa, pero que nos deja un gran mensaje. Llegó una persona y estaba en el desierto y este hombre estaba muy cansado, este hombre estaba rendido con el calor y este hombre dijo, ya Dios, ya no puedo más, mándame un burro, por favor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y le mandó un burro, pero este burro no podía caminar. Entonces, este hombre, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que cargar al burro y llevárselo hasta la ciudad. Y este hombre llegó mucho más cansado si no hubiera tenido un burro. Pero si este hombre hubiera dicho, Dios, ya no puedo caminar, estoy muy cansado, estoy rendido, te pido Dios, mándame un burro para que yo pueda montarme en él y pueda llegar bien a la ciudad. Eso hubiera sido muy diferente. Es por eso que la persona tiene que especificar y detallarle a Dios exactamente lo que necesita. ¿Para qué? Para demostrar y manifestarle a Dios que todo depende de Él. Y por supuesto, como les dije, doblegarse. Cuando la persona se doblega, Lev Nishbar, como está escrito en el Naví, Lev Nishbar lo tivze. Cuando una persona llega con el corazón roto, entonces Dios le va a mandar todo lo que persona necesita. Como dijo una vez un gran rabino, no hay una tefilá más completa que llegar con un corazón roto. No hay una plegaria más completa e íntegra que llegar con el corazón roto. ¿Qué significa? Un corazón doblegado hacia Dios y de verdad demostrarle a Dios, Dios, si no fuera por ti, no tendría absolutamente nada. Todo lo que tengo viene de ti y te pido, Dios, de todo corazón que me mandes una buena pareja, unos buenos hijos, una buena salud, una buena economía, un buen negocio, que pueda caminar todos los días bien, que todos los días tenga buena salud para poder ver, poder escuchar, poder hablar bien, para poder ayudar a los demás. Dios, te pido de todo corazón, porque si no fuera por ti, no sería absolutamente nada ni nadie. Imagínense todos los días rezarle así a Dios. Dios se va a poner feliz, se va a poner contento y así Dios nos va a mandar todo lo que le pidamos. Entonces, vamos a tratar de rezar de esta manera. Agacha un poquito tu cabeza, doblégate, detalla, especifica todo lo que necesitas, pero siempre con el sentimiento que les dije, pensando que todo depende de Dios y si no fuera por Él, no tendríamos absolutamente nada. Gracias a todos por escuchar, por estar en esta clase. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a esta misma hora, más o menos 8:20, 8:30 de la noche. Y recuerden, todas las clases se guardan en Facebook, se guardan en SoundCloud y también en YouTube. Gracias.